4 minutos nos están separando de las 11 de la mañana, Martín. Hablamos de economía. Hablamos de economía. Salió ayer un dato que es el de la balanza comercial, y la idea de hoy es pensar un poco cómo se relaciona la balanza comercial con la situación del empleo y el salario. Ok. Porque a veces parece como que son datos que no se Separados. conectan, y vamos a encontrar con que nos vamos a encontrar con que hay una relación muy directa. Vayamos primero a esta cuestión. ¿Sí? Salió el dato de balanza comercial del mes de junio. Tenemos ahí un par de placas para poder ver qué es lo que significa esto. Explico el gráfico para quienes nos están viendo. Vemos ahí una curva en color azul que se estira durante todo el periodo. Eso es cómo evolucionó el saldo comercial, esto es la cantidad de dólares que se fueron por importaciones versus la cantidad de dólares que entraron por O exportaciones. sea, ya es la cuenta. En el año pasado, es el Bien. saldo, ¿sí? En la de abajo, en color naranja, vemos cómo viene este año. Ok. Todos los meses, desde enero hasta el mes de junio, que es el último dato disponible, el saldo te da menor o más chiquitito que el año pasado. Ok. Esto se explica, en principio, porque hay más volumen de importaciones este año que el año pasado. En principio, alguien puede decir, che, pero te sigue dando positivo. Es cierto, ¿sí? Todavía el saldo sigue dando mes a mes positivo, pero lo que perdiste de ganar, o lo que se perdió de la balanza comercial en lo que va del año, es cerca de 8.000 millones de dólares respecto al año pasado. El año pasado tienes un saldo de 8.000 millones más que Es un montón. lo que vale. Es un montón. Es un montón de plata. Pero además porque es una tendencia que se viene sosteniendo desde que empezó el año. Y esto quiere decir, es el efecto directo de la política económica de Milei, que es Que incentiva a gastar dólares, básicamente. incentiva a gastar dólares en general. Y entonces la placa que sigue muestra en dónde se están yendo esos dólares o dónde estamos gastando en importaciones. El rubro que más creció en términos de variación interanual, esto es junio 25 contra junio 24, en importación es la de vehículos automotores de pasajeros, colectivos. ¿Sí? Se están importando mayoritariamente de Brasil, Mira. vehículos que se usan para reemplazar flota vieja de colectivos. No me lo esperaba, ¿eh? Bueno, Pero está muy bien. No. Tiene sentido. Es un dato que es llamativo. ¿Por qué? Porque vos tenés capacidad para producir colectivos en Argentina. Sin embargo, Claro. por una cuestión de costos, Claro. hoy es más económico para las empresas de colectivos importar o comprar vehículos importados que fabricarlos Como en el de Argentina. Lumilagro. Como lo que pasa con Lumilagro. Sigamos para abajo y vemos como bienes de capital, que son los bienes que se usan para fabricar, para producir, y bienes de consumo, también crecieron entre el 100 y el 90% interanual. Bienes de capital significa que en lugar de producir insumos para la producción en nuestro país, ¿sí? Maquinaria, máquina, sí. se importan. Es más, dentro de la lista de desregulaciones de Sturzenegger apareció una desregulación para importar maquinaria agrícola usada. Si había un límite, no se podía importar maquinaria agrícola usada. ¿Por qué? Bueno, primero porque tenés que tener un montón de controles para asegurarte que la maquinaria está en condiciones. Claro. Segundo, porque es un desincentivo a la fabricación de maquinaria agrícola en nuestro país. Bueno, gracias a la gestión de Sturzenegger se importan no solo maquinaria nueva, sino maquinaria usada. Agrícola, y entonces eso explica en gran medida el aumento del 100% de importación de bienes de capital. Claro. La otra barrita roja que aparece ahí, que es la de bienes de consumo, es todas las pavadas que se nos ocurran desde los Las alimentos zapatillas, importados hasta tecnología. Tecnología, todo. Sí, Todo está re entra de ahí. moda ahora. Todo entra ahí dentro de lo que estás importando. Claramente ya venías de un año en el cual la importación de bienes finales era muy, muy marcada en relación con el año 2023. Bueno, en el 2025 viene incrementándose periódicamente. Esta lectura, si la profundizas un poco más respecto a lo que decíamos recién de maquinaria agrícola, por ejemplo, tenemos la tercera placa de este mismo hilo, muestra cómo, mientras por un lado se siguen importando cada vez más bienes de capital, es la curvita naranja que Sí, viene la que va para creciendo. arriba. La curvita azul, que es la de unidades producidas de maquinaria agrícola en la Argentina, viene Cayendo. en caída libre. Sí. Y esto no tiene que ver con una cuestión de estacionalidad, porque las dos curvas, las vemos en el periodo previo, se comportan más o menos parecido. Esto quiere decir, Claro. cuando Sube una, sube la otra, cuando baja sube una, la otra baja porque mejora la Pero dinámica. ahora se van separando. Ahora se separaron, ¿sí? Y ahora cuando se separan lo que vemos es que hay un efecto directo en la producción de maquinaria agrícola por la decisión del gobierno nacional. O sea, es una política de Estado que gastemos dólares. O sea, Es política eso. de Estado, es y sostén. que no haya producción acá y demás. Bueno, si querés la lectura complementaria a esta es qué está pasando con el uso de la capacidad instalada de la industria. No solo está afectándose la producción en general, sino además
el uso de capacidad industrial instalada está en niveles muy bajos. Tenemos la placa que sigue, que muestra el uso de capacidad instalada, que si bien es cierto, en el ciclo último que vemos ahí, parecieron tener un leve repunte ahí en el medio del periodo, está en promedio operando en niveles similares al de la pandemia, ¿sí? En el promedio de la pandemia, la industria operaba el 55,8%, hoy está operando el 57,7%. Claro, en pandemia estaba todo cerrado, ¿no? Estaba todo cerrado, muy por debajo de los promedios que van desde la pospandemia, esto es 2021 a 2023, la industria operaba el 65,4%, y del ciclo prepandémico, en el cual operábamos al 63,2%. Quiero decir, estamos en niveles de uso de la industria similares a los de la pandemia, con cero motivos para que esto pase así. Eso quiere decir que hay máquinas que no están funcionando, que están apagadas. Esto quiere decir que la industria funciona con la mitad de su capacidad. Sí, la mitad de las máquinas no funcionan, la mitad de los operarios no están trabajando. Eso es un proceso que tiene un necesario correlato con el empleo. ¿Se acuerdan que trajimos hace poco un video de Sturzenegger siendo corrido por Majul respecto al tema del empleo? ¿Cómo olvidarlo? Bueno, es mi ringtone. Recordemos un cachito ese fragmentito y veamos algunas repercusiones de esto que acaba de que pasaba entre Sturzenegger y Majul. Entonces, cuando Sturzenegger reivindica la idea de que desde que empezó el gobierno de Milei hay, creo que 50.000 empleados menos, ¿puede ser? Claro. 50.000 empleados menos. Tiene una crueldad manifiesta porque los dejan en la calle. No, pero que está re mal planteada esa pregunta, con todo respeto. Con todo respeto te lo digo, ¿no? Tranquilo. Súper mal planteada la pregunta, porque disculpame que te lo digo así para hacer más fuerte el punto. Está bien. Vos no me tenés que preguntar por qué pasó con los puestos de los 50.000 ñoquis que se fueron del Estado. Me tenés que preguntar sobre los miles de puestos de trabajo que se crearon cuando nosotros le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos, que hoy no se los tenemos que cobrar porque no tenemos que pagar esos 50.000 empleados. ¿Me seguís el punto, no? Sí, pero ¿se crearon esos? Pero por supuesto que sí. ¿Y dónde están? Si hay más desocupación hoy, en términos... No. Bueno, traje esto para no solo divertirnos un poco con el contrapunto, pero sobre todo porque nuestra compañera Julia Estrada hizo un laburo cuando salió este video, que fue simplemente publicarlo en las redes, en sus redes. Tiene un montón de seguidores y entonces le pasó que mucha gente empezó a mandarles mensajes a Julia, y ayer o anteayer creo que fue, hizo un reelcito con todos los mensajes de gente que labura en distintos sectores diciéndole, efectivamente nosotros tenemos acá este problema, acá hay una dinámica de pérdida de puestos de trabajo, está el caso de Arsa, Pirelli. Paso muy rápido porque tenemos un montón de mensajes directos, tipo, gente que le escribió a Julia diciendo, che, mirá, a nosotros nos está pasando esto, ¿sí? Otra empresa que se llama Aaron Rabe, otra que es otro mensaje de Trenes Argentinos, FATE, 600 despidos, Juan Seco, 35 técnicos despedidos, Puerto San Lorenzo, cuentan la situación de 700 personas que se quedan sin trabajo, Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNA. En el caso en particular tiene varios mensajes de este mismo lugar. A Sindar, estoy pasando, insisto, rapidísimo por todos los mensajes que recibió. No solo no se están creando puestos de trabajo en el sector privado, sino que más bien todo lo contrario, se están destruyendo. Todo lo contrario, Arsat, Petroquímica Río Tercero, Lácteos Verónica, Toyota, Avature, empresa de software, General Motors. Son algunos de los casos que relevó Julia solamente por haber publicado el video que acabamos de ver, y respuestas de laburantes de estas fábricas o de estas empresas que dicen, che, pará, a nosotros nos está pasando esto, ¿eh? Claro. Digo, no somos necesariamente de los 50.000 despedidos, somos gente laburante de empresas, o bien que no forman parte directamente del Estado, o bien el sector privado, que estamos viéndola pasar muy mal. Por eso es que no hace falta rascar demasiado para darnos cuenta que el problema que trae un programa económico como el que Milei y Caputo llevan adelante, con Sturzenegger como un baluarte muy importante, es un programa que destruye el ingreso, que destruye el empleo. Bueno, el correlato que tiene esto en el ingreso tiene que ver con la caída del salario, ¿sí? Hay toda una discusión sobre cuáles son los mejores instrumentos para medir la variación de salarios. Algunos te dicen que es el RIPTE, otros dicen que es el índice de salarios. Bueno, hay un posteo interesante de Federico Pastrana, que es el director de la consultora CP, que da cuenta de cómo una dinámica que había parecido revertirse en la primera parte, o en la última parte en realidad del año pasado, cambió por completo en lo que va de este año. ¿Sí? Lo que estamos viendo en este gráfico es el salario real CIPA, que es un dato que es de los mejorcitos que puede agarrar el gobierno, dándole negativo, y esto es pérdida contra la inflación, en los últimos 4 meses del año. Claro, pasa, ¿sí? El año pasado tuvimos la devaluación regrosa de principio de año, mucha inflación y demás, pero después en el segundo semestre se empezaron a negociar paritarias
paritarias que empezaron a recomponer un poquitito en el sector privado, pero este año, vos lo venís diciendo, todas las paritarias están siempre por abajo de la inflación. Y de hecho comparte en la placa siguiente algo que compara, ¿sí? Una gráfica que compara la evolución de el índice de salarios privados registrados, es la línea azul, este Sí. es el de INDEC, el de SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, y el de convenios colectivos. ¿Sí? La curvita azul es una construcción que hace la gente de CP, que es agarran todos los convenios colectivos y ven un promedio de variación de salarios de todas las personas que están dentro de un convenio colectivo para encontrarse con que todos se encuentran en peor situación que cuando arrancó el gobierno de Milei allá por diciembre del 2023. Aún el mejor dato que ellos buscan, que es el del SIPA, es un dato que ubica el salario unos puntos debajo del mes de diciembre del 2023, con una particularidad que es que no hay hacia adelante perspectiva de recuperación, porque como decías recién, el gobierno impuso como regla, en algún caso no escrita, en otros casos firmada, que es no homologar convenios por encima de la inflación, que ninguna paritaria va a poder superar la inflación, con lo cual lo que se perdió y no se va a poder recuperar hacia adelante. Ahora, hay algo que a mí siempre me interesó y que INDEC empezó a publicar en el último tiempo, que es no solo la cuestión del salario público, en el sector público, sino diferenciando dentro del sector público nacional y no nacional, y esto es provincial o municipal. Que es terrible. Y es impresionante, y este es el último gráfico que les traje, la dispersión en la variación de salarios del sector público entre el sector público nacional y el provincial. ¿Sí? Nosotros tenemos una gráfica enfrente con dos curvas, azul y gris. Las dos se mueven más o menos parejo, Sí. ¿sí? Alguna gana un mes y pierde el mes siguiente, otra recupera, más o menos se mueven parejo. ¿Hasta cuándo? Hasta noviembre del 2023, donde se ve primero que ambas caen fuertemente, ¿sí? Por la devaluación y la no recuperación del ingreso, pero después vemos como los salarios provinciales intentan pelearle un poco a la inflación y se encuentran hoy 9 puntos abajo del origen, que es noviembre del 23. Claro. Ahora, el sector O sea, aún público, con políticas que intentan acompañar la inflación, o por lo menos no haya, están muy por están abajo muy por del abajo nivel del 23. Del nivel del 23, todos los salarios del sector público a nivel provincial. Ahora, fíjate lo que pasa con el sector público a nivel nacional. Sí, está 31 puntos y medio abajo. 31 puntos y medio. Bueno, es lo que nosotros venimos diciendo de la cuestión de los salarios de docentes universitarios. La pérdida es catastrófica. ¿Por qué? Porque el gobierno viene pisando sistemáticamente paritarias. De hecho, si te fijas, mes a mes, no hay un proceso ni de estabilización en la caída. Hay un proceso de caída constante, casi por goteo, todos los meses de la capacidad de compra de los salarios del sector público en general. Por eso es dramático lo del Garrahan. Y esto es un promedio, porque hay en algunos Claro. sectores que ese número se profundiza aún más. Sí, aún más. Vengo hablando con gente, digamos, del sector de salud, ni hablar, digamos, cada caso es particular. Hay algunos que vienen de paritaria cero de hace 3 o 4 meses, paritaria cero. Sí, es que a ver, si la política del año pasado del gobierno era licuar ingresos a través de la dinámica más fácil, que es si la inflación corre el 10, te va a correr el salario al 5 y perdiste 5, ahora están teniendo que ponerse un poco más creativos. ¿Por qué? Porque con una inflación que gira en torno al 1,5%, 2%, bueno, necesitan que el salario siga corriendo por atrás. Lo que está ocurriendo, insisto, es, por eso es tan elocuente la gráfica esta del salario del sector público, es el que habla Sturzenegger también, que despiden, que cae por un tobogán. Claro, la pendiente parece ser un poco más leve que la primera caída. La primera caída es muy fuerte, muy marcada, ¿sí? Pierde 20 puntos en un saque. Claro. Ahora, de ahí en adelante... En una cadena nacional del Toto Caputo. En una cadena nacional del Toto Caputo se perdió un 20% del ingreso, ¿sí? Y de ahí para adelante, los empleados del sector público a nivel provincial fueron intentando reponer. De hecho, si te fijas, desde la caída hasta el último dato, que es el de abril del 2025, recuperan un 10% de capacidad de compra, un 11% de la caída primero. Ahora, el sector público a nivel nacional sigue cayendo y sigue cayendo. Esta es parte de la explicación, o este es parte del el escenario que describe la economía de Milei. Por un lado, una economía que sigue fomentando la importación de consumo y la importación de bienes de capital, una economía que reemplaza progresivamente producción local con importaciones, traíamos el caso de Lo Milagro hace poco, y una economía local que progresivamente va necesitando menos laburantes, a los cuales cada vez les paga menos. Tremendo, Martín, muchísimas gracias por este recorrido siempre necesario por la economía argentina. 10 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana hasta las 12, seguimos haciendo Portate Bien. Portate Bien, de 9 a 12, en Re.
Momento burrada de la semana, no del día. Sí, Eso quiere decir que es viernes, a gente. ver cómo viene esto. Excelente performance hasta ahora, Gaby. Yo estoy a favor. Ya estamos 188 casi en los votos. 200. Estoy a favor. Epa, epa, A epa. favor, ¿no? Muy mito, muy bien, muy bien. Y yo vengo perdiendo. Yo vengo ganando. Ah. Yo también vengo perdiendo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo estoy a ciegas, como Acostumbrados, chicos. Sí, Si no, sí, sí. La no historia estaría de mi Milei gobernando la República Ganando. Argentina. Historia de mi vida. Bueno, vamos a repasar los 4 nominados, porque por ahí algunos de ustedes se sumó recién, entonces no sabe bien qué estamos eligiendo. En RFM 107.3, que es nuestro canal de YouTube, en la zonita del chat tenemos los 4 nominados que participan de la burrada de la semana. Todos ellos son excelentes porque ganaron sus respectivas burradas durante esta semana, ¿sí? Son todos los que se han coronado con una victoria en sus respectivos días y hoy llegan a esta final. Así que los vamos a ir repasando. Yo diría que, si bien obviamente hay una opción que viene triunfando claramente, si llegan los votos de la matanza, todo se puede dar vuelta. Número 1, Guillermo Francos, jefe de gabinete, tira humo con el monto de las jubilaciones en la República Argentina y dice que son de 900.000 pesos. Promedio de las jubilaciones está en los 890.000 pesos. Y aún así, si vamos a creer en el delirio de Guillermo Francos, no alcanza. Podés creer, es una cosa de locos. Martín nos decía que la media, ¿no? Desde las 500. jubilaciones está en 500, la mínima está abajo de 400, de 400 lucas, pero vamos a darle a la derecha. Le creemos a Guillermo Francos su fantasía de que está de 900.000 pesos. Bueno, no alcanza, chicos. Número 2, Patricia Bullrich dice algo muy raro, muy simpático. A mí me gusta Patricia, ¿qué querés que te diga? Ella dice que no Fan de está... Patricia. Yo soy fan de Patricia. Yo soy fan de Patricia. Se sacó una foto despeinada en la Quinta de Olivos, chicos, y permitió que la publiquen. O sea, ya está. Tenés mi corazón, Patricia. Ella dice que a los argentinos nos gusta el ajuste, pero que ellos no están ajustando, sino que están desajustando, pero que están ajustando porque el ajuste hace que la plata le vuelva a los argentinos. Pero ellos no están ajustando, están desajustando. Mira. No estoy haciendo un ajuste, lo que estoy haciendo es desajustar a la población, de dar vuelta a la mentira de la Argentina no aguanta ajustes. No, la Argentina quiere ajustes porque le vuelve la plata a los argentinos. Yo no sé si entendí muy bien, pero me gusta el juego de palabras, no sé. Yo creo que la estrategia es la confusión, chicos. Claro. Entonces, si vos querés elegir de esto que dijo Patricia, que están ajustando y enojarte, bueno, elegí esa parte. Si vos querés elegir la parte que dijo Patricia, que ellos están desajustando y celebrar, elegí esa parte también. Yo creo que es para todos los gustos. Está muy bien, Patricia. Número 3. Esta fue la opción de mis dos compañeras, de Gaby y de Lumi, el Adorni. vocero presidencial Manuel Adorni, hablando sobre el tema de la semana, tal vez, el estado de las rutas nacionales que están completamente destruidas. Le preguntan algo completamente básico. Ni siquiera si van a hacer obras, si está la plata, si está, no sé, alguna licitación, no sé, cualquier cosa. No, le preguntan la cuestión más básica del planeta, que es, ¿a vos te preocupa? ¿Te importa lo que sucede en las rutas nacionales? Y esta fue la respuesta. Desconozco cuál es el estado de cada una, a quién pertenecen y en tal caso quién es el responsable, pero... Si está esa preocupación para que no haya accidentes. No tenemos, desde lo que respecta a la jurisdicción nacional, no tenemos ningún tipo de preocupación y ni nada que tengamos que agregar. Es excelente esta burrada, ¿eh? Impresionante, porque además básico. el contexto de la pregunta de Aguarab, Gustavo Aguarab, de Aguarab, viejo compañero, no porque él sea viejo, sino porque hemos vieja. trabajado juntos, yo soy vieja, hemos trabajado Sí. juntos en alguna otra emisora, venía en el contexto, digo, del tema de las vacaciones de invierno, Claro. ¿no? Que se supone que va a haber mucho movimiento de autos, de gente en las rutas argentinas en general. Y hay mucho temor por lo que pueda pasar. Claro. Realmente, porque ya vienen, digamos, muchos dirigentes, ya hablamos de lo que decía Claro. Ya llora. el dirigente de Santa Fe también, que hablaba de esto es un 11 por goteo, que fue muy impactante esa declaración. Y la respuesta es no me nos importa. Tremendo. Es tremendo. Yo no encuentro una declaración más tremenda que esta en las últimas horas. No nos importa. Porque realmente es una pregunta de empatía, de humanidad, ni siquiera... Mentime, boludo. Claro, O sea, decime nada, que sí. sí, bueno, estamos viendo. Que No te estaban pidiendo pliegos o fondos o giro de fondo. Ni plata, o sea, no, nada. mentí, qué sé Es yo. como, ¿te interesa esto? No.
Otra pregunta. No tienen filtro, fascinante. o sea, no tienen Fascinante. filtro. Te dicen, no me importa, y lo pueden decir en una conferencia de prensa. Sí, fascinante. Bárbaro. Además, como diciendo, ¿por qué pensaste que me iba a importar? No, es fascinante. Muy bien, Manuel Adorni. Merecida esta nominación a la final de la burrada de la semana. Y por último, la opción de Martín Epstein es Sandra Petovelo, con algo que no se termina de entender muy bien. Ella tampoco. dice que el Estado no tiene que atender a los niños, sino que tiene que enfocarse en las familias, dar vouchers, escuelas para padres, una red de no sé qué y parroquias. Todo eso en esta burrada. Ya lo vas a entender. El Estado no tiene que cuidar a los niños, lo tiene que cuidar la familia. Vamos a dar unos vouchers, cursos de crianza, de escuela para padres, que se puedan canjear esos vouchers en parroquias, en clubes. Digamos, el Estado no tiene que cuidar a los niños, lo tiene que cuidar la familia. A mí me fascinan las caras de todos los entrevistadores, tanto con Patricia Bullrich, acá no entienden. No se inmutan. No, pero es además no bárbaro. sabe, yo creo que es como que están intentando encontrarle un sentido a lo que dice la otra persona. cavan. Pero escucha, ¿Qué además, es lo el mismo? Estado no se tiene que ocupar de los niños, el Estado no se tiene que ocupar de las rutas, el Estado no se tiene que ocupar de la salud, el Estado no se tiene que ocupar de la educación. ¿De qué mierda se tiene que ocupar el Estado? Es una locura. Sí, igual a mí no me sorprende nada No, de a alguien nadie que le dijo sorprende. soy el topo que Que viene a destruir, esto. sí. Digo, es eso. Digo, Lo está están haciendo haciendo- perfecto. Sí, están total. haciendo eso. Laburas. No. Totalmente. Vinieron a hacer esto. Sí, absolutamente. Y es lo que están haciendo. Bueno, esos son los 4 nominados. Así que si ustedes se habían sumado recién, ya saben de qué se trata esta votación. En nuestro canal de YouTube, ReFM 107.3, hemos superado los 200 votos. Por lo tanto, somos muy felices. Pero todavía queda un rato largo más acá de Portate Bien. Así que podemos llegar Un récord, ¿eh? alto, alto, Ojo. alto, alto. Mirá si llegamos a alto. 300. Francos tira humo con los jubilados. Dicen que la jubilación promedio en Argentina es de 900.000 pesos. Patricia Bullrich, Argentina quiere ajuste. A los argentinos les gusta el ajuste, pero nosotros no estamos ajustando, aunque sí estamos ajustando. Adorni, las rutas no me importan. Le preguntan si le preocupa el estado de las rutas y dice que no, ¿podés creer? Y Petovelo, toma, niño, un voucher, porque, bueno, todo lo arreglan con voucher los libertarios. Así funciona la política en la Argentina. Hasta las 12 del mediodía pueden votar. ReFM 107.3 es el canal de YouTube y esto es Portate Bien.